Y bueno, cracks, listos para el primer video del día de hoy. Y creo que hoy honestamente va a ser un solo video porque ando un poquito fastidiado en líneas generales, pero bueno, eso a ustedes no les interesa, a ustedes les interesa el contenido que vamos a ver el día de hoy, que va a estar de 10. Lo de siempre, les voy a pedir una sola cosita y es que me acompañen hasta el final de este video porque promete. ¿Ustedes se acuerdan de este señor que le decían aeropuerto vacío? Que tiene un poco de escasez de cabello por aquí y por los lados un poquito más. Bueno, se llama creo que Nacho Cotino, el señor que ha enviado insultos racistas a Vinicius, que ha utilizado un montón de cosas para intentar hacer ver mal a Vini. Pues bueno, parece que lo han retirado de su trabajo, él se ha retirado, no tengo ni idea. Incluso hasta en su último día no ha dejado de ser un sinvergüenza absoluto que sigue siendo un degenerado, un racista, etcétera. Por eso les voy a colocar este pequeño clip que la verdad me parece interesante. Esto no lo había visto yo, creo que me lo pasó Carlos por Twitter o me lo pasó Jonathan por Instagram. Uno de mis seguidores me lo pasó. Yo no lo había visto. El tipo se va de la televisión y miren el discurso. Es que son 34 segundos que dejan ver lo que ha sido una carrera absolutamente lamentable y yo no entiendo hasta qué punto puede llegar el periodismo español. Es increíble, veámoslo. Pues hasta aquí hemos llegado. Ahora viene la información del tiempo, pero hoy no les voy a decir que volveremos mañana porque tocan vacaciones. Afortunadamente. En mi caso tampoco estaré aquí ante ustedes una vez terminen esas vacaciones porque ha llegado el momento de asumir otros retos profesionales. En esta casa he pasado los últimos casi 11 años desde que aterrizamos por aquí con Sillas Gol y en esta casa he encontrado cotas de libertad que hoy en día son poco frecuentes y eso para un comunicador es sinónimo de felicidad. Gracias por su complicidad, feliz verano y hasta siempre. Es curioso que él dice, una de las cosas que me llama la atención de este hombre es que en ese discurso de despedida, él añade que ha tenido una libertad, que yo esto no lo considero libertad de expresión, se llama libertinaje porque ha incluso insultado y ha faltado el respeto, además ha mentido, que es una de las cosas más asquerosas que puede tener a día de hoy el periodismo. Y bueno, en esa situación, fíjense lo que les estoy diciendo, él dice que fue muy feliz, pero ¿por qué? Porque ha estado, incluso estuvo haciendo, o sea, es que el hecho de que te permitan hacer insultos racistas en una televisión, en un medio nacional que te puede ver 10 personas, pero ya es algo para tener en cuenta, es la felicidad de un periodista, que me parece lamentable. Y honestamente me alegra muchísimo que este personaje lo hayan sacado de la televisión por X o por Y, porque no hay cabida en este mundo para este tipo de personas. Porque, ajá, yo a veces puedo incluso hacer algún tipo de referencia a un club, por ejemplo el Barça, en que digo alguna palabra un poco subida de tono, pero nunca me vas a mí a meterme con un jugador del Barça por sus cosas personales o muchísimo menos llamarlo negro, X o Y, o sea, es que me parece lamentable. Pero bueno, en fin, vamos a seguir avanzando porque esto se pone todavía mejor. Quiero que veamos esto de Antonio Guijarro, que yo creo que ya a día de hoy todos conocemos quién es. Es un colega que se dedica a hacer contenido del Barça, que le ha caído un montón de hate. Su comunidad es prácticamente toda madridista. Le ha caído un montón de hate por decir la verdad. Y en este caso, él exponiendo un poco lo que se decía en el diario Sport sobre el fichaje de Dani Olmo. Y es que esto a mí me da risa. Siento vergüenza ajena, pero también me da muchísima risa. Y este es un tipo muy serio, porque miren cómo expone todo esto. Sport, lo han sacado otros medios de comunicación, pero es verdad que lo sacan los compañeros de Sport, puede desvelar en exclusiva los detalles de la oferta que presentó el Barcelona. El Barça oferta un fijo de 40 millones más 20 en variables. El problema que considera el Leipzig son las condiciones de pago para estas cantidades. En lo que hace referencia al fijo, el Barça propone pagar esos 40 millones de euros de la siguiente manera. 10 millones de euros anuales en los próximos 4 años, las próximas 4 temporadas, con el primer pago que se efectuaría en enero de 2025. O sea, el Barça pagaría 10 millones de euros cada enero de los años 25, 26, 27 y 28. De esta manera, a día de hoy, el club azulgrana no tendría que abonar nada hasta dentro de 6 meses. Fíjense, vamos económicamente bien, señor presidente, estamos económicamente bien, estamos trabajando, tenemos una cola de empresas que quieren entrar, no sé qué, no sé cuánto, estamos muy bien económicamente. Fíjense la forma o propuesta de querer contratar a Dani Olmo,
que le hacen a los alemanes del Leipzig. Tienen que estar flipando en colores. Ahí está lo que les estaba comentando y creo que coincido al 100%. Estos alemanes deben estar absolutamente locos. Es como que tú vas a, no sé, mira, yo no, ya siempre les coloco ejemplos y sé que les parece a veces muy divertido los ejemplos o las anécdotas, pero es que llegué a un punto en que me he quedado sin ejemplos, sin anécdotas. No hay algo similar. ¿Cómo te vas a ir a comprar un futbolista? Lo primero, ¿cómo te vas a parar a decir frente a todo el mundo que está muy bien económicamente y que muy pronto van a estar de una manera excepcional? Incluso se escuchan a sus portavoces principales decir cosas como que están igual o en mejor posición económica que el Real Madrid y después de eso vas a ir a ofrecer un plazo para pagar un futbolista en 5 años? Es que me parece una absoluta demencia, muy, muy en la línea de lo que es esta institución a día de hoy. Y se los digo con la mano del corazón, personajes como Antonio Guijarro, muy pocas veces vamos a ver en el deporte, en este tipo de cosas. Por eso, obviamente, le está cayendo la que le está cayendo y no toca otra que aplaudir este tipo de cosas, porque al final uno tiene que ser muy fanático y lo que usted quiera, pero también tiene que tener un poquito de sabiduría en ese aspecto de decir, oye, está bien, estas cosas no son así, las cosas están mal, ya saben cómo va la cosa. Quiero que vean este tweet porque me pareció histórico, que coloca este chico que se llama Vincent Pérez, este no tengo ni idea de quién es, y que le dice, ¿es Hendrik la mayor mentira del fútbol? Y Marc Crozas, que me parece que es alguien que de alguna manera está relacionado con el Barça, de algo me suena, pero no puedo decirles exactamente de qué porque no lo tengo muy claro, le responde, acuérdate de lo que decíamos de Vini Junior, hermano. Es que es el club de la risa. Yo creo que lo que le podemos ajustar a esta gente es siempre eso. Es un club de absoluta risa y bueno, por lo menos ya se dieron cuenta que más bien si se ponen en ese plan es muy probable que estos chicos que llegan con ganas de comerse el mundo terminen dejándolos en ridículo como lo están haciendo o como lo está haciendo Vinicius. Creo que Rodrigo en bastante menor medida, pero lo de Vinicius es que es de locos. Y ojo, porque yo tengo la sensación de que la temporada que viene vamos a tener un tridente conformado por Mbappé, Vinicius y Hendrik. No sé, llámenme loco, pero para que lo tengamos en cuenta, y esto por supuesto lo bueno es que queda grabado y no porque quiera sacar a Rodrigo, pero lo veo ciertamente con pocas ganas de querer competir ni nada. Vamos a ver estos muchachones para cerrar de este hombre que se llama Rubén Uría, reconocido antimadridista, lo ha dicho él un montón de veces, del Atlético de Madrid, el equipo de los acomplejados, pero que lleva un par de semanas sacándole los colores a esta gente y me parece brutal. Estos 48 segundos son historia pura, escuchémoslo. En el Barça hay una necesidad absolutamente brutal de generar ídolos antes de que siquiera salgan del cascarón. Porque el Madrid y el Barça son vasos comunicantes, porque el Madrid es una fábrica de ganar Champions como churros, porque tiene dinero y se trae a Mbappé, a Hendrik, a Arda Güler y al que se quiera traer. Y el Barça pues no tiene dinero, no tiene un duro, tiene que tirar de la cantera. ¿Pero cuál es el problema? Todos no son Gavi. Entonces Lamine es muy bueno, sí, pero no todo el mundo es Lamine. ¿Acordáis de Riqui Puig? Que Riqui Puig iba a ser el nuevo Xavi, joder. ¿Dónde está Riqui Puig ahora? Está muy necesitado de ídolos. Un equipo que ha tenido a Messi ya tendría que saber que Messi solo hay uno en la vida. Ansu Fati, que va a ser el nuevo Messi. El ostión con perdón que se ha dado a Ansu Fati es tremendo. Pero claro, Marguiu tal. ¿Dónde se ha ido Marguiu? A jugar al Chelsea y veremos si no acaba en el Sevilla. Hay que ir con un poco de calma, joder. En el Barça hay una necesidad. Bueno, chicos, esto es lo que les estaba diciendo. Obviamente esto es una verdad tan gigantesca como, yo qué sé, como las extintas Torres Gemelas, pero es difícil detenerse a pensar cuántos de ustedes que conozcan un antimadridista tan abiertamente como este, que creo que un caso perfecto, un ejemplo perfecto puede ser el de Pepe Brasín, el colaborador de Iñaki, él mismo lo ha reconocido, él es antimadridista, pero es una persona sensata, una persona que te dice, oye, está bien, yo odio esto, pero no me permite o no me limita a ver lo que es la realidad. Por eso me parece tan curioso y tan llamativo. Y estos discursos de Rubén Uría, estoy seguro que en algún momento irán variando. Algo ha cambiado dentro de ese hombre. Ustedes han visto la película de Toy Story, creo que es la 3, que dice, ese día algo se rompió dentro del Otso. Pues algo ha sucedido definitivamente dentro de Rubén Uría, porque ha cambiado radicalmente el discurso. Yo en mi vida había escuchado a este señor, que es uno de los sinvergüenzas más grandes que he visto en la televisión. Jamás lo había escuchado hablar de esta manera y como les digo, algo ha tenido que suceder, pero me alegra mucho que estén viendo lo que es ya una realidad, que siquiera el discurso asqueroso de Laporta y sus secuaces
y sus lamebotas han podido ocultar. De todos modos, bueno, aquí estaremos por supuesto al tanto, los vamos a mantener al tanto cuando salgan más cositas interesantes. En este momento no queda otra sino despedirme, esperando que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.